Bueno, César, bienvenido a la voz del productor, esta vez con esta iniciativa a través del live de TikTok. Por aquí tengo algunas personas conectándose. Me imagino que tú también tienes allí tu panel de conectados. Estén Sí, atentos vale. allí a la hora de realizar una pregunta. De todas formas, estaremos abriendo el chat para que hagan sus preguntas. Hoy, bueno, tenemos el gran placer. Teníamos días tratando de conectarnos, pero con el tiempo se ha hecho un poco difícil, pero ya se logró. Para quienes están sintonizando ahorita, entrando al live, hoy tenemos de invitado a nuestro amigo, el ingeniero agrónomo César Cortés. Él es un gran amigo de aquí de la zona de Caribe, ya ha estado en varias oportunidades con nosotros aquí y también con nuestros aliados de AgroTotal, dando capacitaciones, atendiendo a los productores, sobre todo en la parte de hortalizas y también del cultivo de café, que hoy es lo que nos vamos a abogar a comentar aquí en el live. César tiene 20 años de trayectoria en el área de consultorías agrícolas, 10 años también en la parte de especialización en lo que es la cadena de valor del café, director y propietario del consultorio agrícola Consuagro, compañía de asistencia y soporte técnico para la parte agrícola, y también asesor y gerente técnico del grupo Lefaria, un grupo que se dedica a lo que es la distribución de insumos de fertilizantes. Su enfoque de acción, César trabaja en la parte de lo que es el manejo integrado de cultivos con énfasis en la regeneración de suelos, en lo que es los rubros de café, frutales y hortaliza. Y tienes una premisa muy importante, César: suelos vivos, cultivos productivos. Coméntanos un poco, César, para iniciar de esa trayectoria que tienes en lo que es la parte del café, para que todos nuestros invitados vayan entrando en contexto y sepan de esta personalidad que tenemos hoy. De verdad que una muy buena trayectoria y buenos conocimientos. Bienvenido, César. Muchas gracias, Luis. De verdad que súper complacido de estar acá en este espacio, formar parte de la voz del productor. Una tremenda iniciativa también para hacer visibles aquellas personas que día a día laboran y colocan su grano de arena por la productividad de este país, además de mostrar las experiencias que se dan en cada una de esas zonas donde he seguido tu andar y veo que también vienes reforzando mucho la productividad en el tema café. Y pues en esta ocasión le vamos a dar gracias a Dios primeramente por permitirnos estar acá, de esta mañana fría acá en Sanare, después de una chubasca anoche. Bastante frío por Eso nos allá. permite, sí, bastante frío. ¿A Entonces cuántos? hoy queremos, Ajá. mira, estábamos, déjame chequear por acá, creo que estábamos a 18 grados, estaba fresco, Bueno, bastante clima fresco. bastante fresco, excelente. Mira, hoy queremos sobre todo compartir con todas las personas que se unen a través de este live criterios de manejo. Esto aplica para todos los cultivos, pero bueno, hoy en la caficultura se experimentan cambios importantes desde el punto de vista del manejo agronómico. De manera tal que es importante que tanto los caficultores de vanguardia, ¿verdad?, como esos nuevos caficultores que vienen incorporándose en este sector, amplíen su visión sobre las principales causas que tenemos en este momento en el cultivo, ¿verdad? Causas de pérdida de productividad. Y la idea de hoy es, digamos que poner el punto sobre esas causas. Y es Exactamente. que el café como actividad productiva es una de las actividades más nobles que hay en la agricultura. Primero porque está inserto dentro de unas condiciones que ambientalmente
son sensibles. Entonces hay que mantener ciertos cuidados a la hora de ejecutar esta actividad porque, sobre todo acá en Lara, estamos sobre las principales cabeceras de los ríos o principales acuíferos que alimentan mucho suministro de agua acá en la zona. Y así como acá en Lara, en muchas otras zonas también ocurre lo mismo. Entonces el enfoque que hay que tener es un enfoque diferenciado para que podamos mantener realizando la productividad en estos espacios y que sea sostenible en el tiempo. Exactamente, César. Bueno, y aquí también en Caripe contamos con esa parte de lo que es o sea, de los suelos. También eh, somos parte de muchas, como hablas, de cuencas acuíferas, y debemos ser muy cuidadosos con ese manejo de los suelos. Pero para comenzar, digamos, en este tema que tenemos hoy, que es sobre el suelo como base, pues, de la productividad del cafetal. ¿Qué características, empecemos por esa parte, ¿no? De qué características del suelo son más determinantes para lograr un buen cafetal? ¿Cómo podríamos iniciar esa parte? ¿Qué debe tener ese suelo para que nuestro cafetal Okay. tenga buena producción? Interesante Luis la pregunta porque si nos vamos al título, lo acabas de mencionar, el suelo como base de la productividad, es importante enfocarnos y visualizarnos en ese componente vivo, porque es un componente vivo, el suelo es un componente vivo que requiere unas atenciones. Si nos vamos a, digamos, a lo teórico, ¿verdad? La literatura nos recomienda como un suelo ideal para café aquel que posee un buen contenido de materia orgánica, que esto pudiera ser por encima de un 4%, un buen suministro de fósforo, un buen suministro de potasio, de calcio, de magnesio, que son los principales elementos que demanda la planta, son los famosos macronutrientes. Hay unas relaciones que deben sucederse entre el calcio y el magnesio para que el suelo se pueda determinar que está en equilibrio. Hay otras relaciones que también se miden, calcio más magnesio versus el potasio. También nos permite verificar cómo está ese equilibrio catiónico. Son elementos que la planta necesita y es parte de la primera evaluación que nosotros hacemos al momento de mirar un análisis de suelo, desde el punto de vista químico. Entonces, si hablamos del punto de vista químico, lo primero a chequear es cómo están esas relaciones para ver en qué punto estamos, digamos que fallando, o en qué punto el suelo tiene su talón de Aquiles. Si desde el punto de vista nutricional es una baja suplencia de magnesio, bueno, el manejo estará enfocado en promover un suministro de magnesio. Si por el contrario es de potasio o es de fósforo, hay que mantener un plan que nos permita suministrar estos elementos de manera que la planta pueda completar todo su ciclo fisiológico. Recuerden que desde el punto de vista nutricional se debe o siempre se cumple la máxima de la ley del mínimo. La ley del mínimo es una teoría que expresa que la deficiencia de uno de esos elementos esenciales para la nutrición de la planta va a limitar la absorción del resto de los elementos. Entonces, por allí parte la importancia de conocer el estado actual desde el punto de vista químico del suelo. Ok, César, luego, una pregunta, disculpa que haga un punto aquí. No, adelante. Ajá. Que existe alguna forma, pues sabemos también que hay pequeños productores, pues digamos así, que no tienen la capacidad, o sea, rápida para hacer un análisis de suelo. ¿Existe alguna forma de evaluar el suelo rápidamente, digamos, de una forma visual, sin tener a la mano de inmediato resultados de laboratorio? Claro que sí, claro que sí. Existen pruebas rápidas de campo que te permiten verificar si el suelo presenta condiciones óptimas o ideales para el cultivo de café. Muchas de ellas están relacionadas a parámetros cualitativos, sobre todo visuales, para poder hacer estimaciones, para poder tener toma de decisiones. Hay otros parámetros que son medibles en el
desde el punto de vista de pruebas rápidas, con algunos químicos, pudiéramos decir, con soda, con vinagre, podemos estimar si existe un nivel de alcalinidad o si existe un nivel de acidez en el suelo. Entonces todo eso es parte de la dinámica de una inspección técnica visual que realiza el técnico en la finca, ¿verdad? Para poder orientar el manejo. Sí existen siempre es importante no ser tan, o sea, cuando hablamos que no hacemos análisis de suelo, tampoco deberíamos ser tan empíricos en solamente ver y bueno, no, siempre ha sido así el suelo, él se ha dado, pero más allá de eso hay pruebas que sin necesidad de llegar al laboratorio pudiesen dar un resultado y darte como una guía para comenzar a trabajar y después, posteriormente, realizar los análisis adecuados. ¿Existe un tiempo, César, de realizar estos análisis? O sea, ¿cada cuánto tiempo se debe renovar esos resultados? En el café lo ideal es hacerlo por lo menos cada 2 años. Yo recomendaría que luego de cada programa de fertilización usted haga su análisis para verificar cómo está la absorción de los nutrientes desde el suelo. Y si esto lo podemos complementar con un análisis de tejido, que obviamente no es económico, pero que deberíamos ir en el tiempo hacia ese grado de precisión, saber cuánto de esos nutrientes están siendo absorbidos por la planta, cuánto está contenido en la planta y cuánto le está otorgando al fruto comercial, que en este caso sería el grano de café. En el caso de los análisis de suelo, la idea es hacerlo anual. La teoría te dice hasta 2 años, pero mi recomendación sería hacerlo anualmente para verificar y poder hacer los ajustes de las dosis a aplicar por planta en tiempo real. No esperar a 2 años para que luego de verificar la cosecha anterior yo me percate de que debía haber ajustado la dosis el año pasado. La idea es año a año hacer su análisis para poder hacer los ajustes. Y cuando estamos también iniciando, antes de sembrar, yo creo que sería también un factor importante allí realizar un análisis antes de iniciar una siembra. Eso ayudaría también, digamos así, a establecer las variedades que pudiésemos sembrar. Un análisis de suelo te pudiese guiar en cuanto a la variedad que pueda ser más productiva. Sin duda, eso sí es una condición indispensable para el inicio de cualquier proyecto. De cualquier proyecto agrícola es indispensable el análisis de suelo, y en la caficultura lo es mucho más, porque los tiempos en la caficultura son más prolongados y las decisiones o las malas decisiones tomadas se pagan muy caro, porque no se pagan con dinero, se pagan con tiempo que perdiste de haber podido corregir el error. Entonces, antes de establecer un proyecto cafetalero, lo ideal es estudiar el suelo desde el punto de vista químico, desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista del relieve del suelo, de todo lo que es el espacio donde va a estar el lote de café. Por eso se estima la altura, se estima el sombrío que pueda haber en ese lote de terreno, se hacen los correspondientes análisis de suelo desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico. Hoy en día la cromatografía circular de Pfeiffer, que es un análisis de la actividad microbiana del suelo, está tomando mucha fuerza, está siendo muy demandada para medir la vida microbiana del suelo, y es parte de lo que hoy queremos hacer énfasis para que se entienda un poco más este tema de la vida microbiana. Exactamente. Y en cuanto a, sabes que comentábamos hace un tiempo cuando nos vimos aquí en la feria de Flor y Café, tú me comentaste un tema que tiene una alerta para acá, para la zona de Caripe, en cuanto al suelo y los nemátodos que pudiesen estar presentes, que puedan afectarnos el cultivo. Entonces, esa parte también se pueden realizar estudios para descartar la presencia de estos nemátodos que son, digamos, malignos para el cultivo de café. Así es, dentro de esos análisis, como lo comentaba, además del análisis químico, ¿verdad?, que es el que nos permite verificar la fertilidad natural del suelo y diseñar un programa de fertilización ajustado para ese lote de suelo, el análisis
fitosanitario o microbiológico nos permite verificar cómo están, digamos que, los microorganismos más importantes de ese suelo. ¿Quiénes son esos microorganismos? Bacterias, hongos y nemátodos estarían siendo monitoreados en un análisis fitosanitario. ¿Y por qué es importante analizar la vida microbiana del suelo? Como todo, existen microorganismos que son benéficos y otros microorganismos que son patógenos para el cultivo. Recuerden que cuando nosotros intervenimos un bosque para establecer un cafetal, estamos rompiendo el equilibrio inicial que existía en ese momento. Cada organismo tiene una función en la naturaleza y cuando nosotros como seres humanos intervenimos un ecosistema para establecer un agroecosistema, que sería el cultivo de café asociado a esa sombra, a esos otros cultivos, sobre todo en Caribe, el tema de las cítricas, eso es un agroecosistema que funciona muy bien, pero al final sigue siendo una disrupción del equilibrio que existía en un principio. Entonces, a los microorganismos que se le elimina su nicho natural cuando limpias ese bosque o socalas ese bosque, ellos tienen que buscar una forma de sobrevivencia y esa forma de sobrevivencia la van a buscar sobre ese nuevo cultivo. ¿Ves? Entonces allí empieza una serie de inconvenientes que hay que saber analizar. Por eso es que a algunos cultivos los llamamos, algunos organismos los llamamos plagas, ¿verdad? O enfermedades, pero realmente son unos microorganismos que allí estaban cumpliendo una función. Pero entonces hay que entender la naturaleza de esas relaciones para poder hacer entonces el manejo adecuado. Sí, inclusive he visto que, disculpa, que he visto esa parte que hablaste de que hay algunos microorganismos que también son buenos. No todo es malo. Entonces, esa parte la he visto en cuanto a control biológico, en cuanto a poder realizar que la mata reciba bien los nutrientes. Utilizan algunos hongos, nemátodos que son también beneficiosos. Correcto, correcto. En cuanto a esos microorganismos, hay que saber identificar qué bacterias son benéficas y el análisis también te va a identificar qué bacterias son patógenas en ese caso, ¿verdad? Así como los hongos, igualmente los nemátodos. Teniendo ya un mapeo de qué es lo que tengo en el suelo que me puede afectar el desarrollo del cultivo, diseño mi plan de manejo para afectar lo menos posible a ese equilibrio que existe en ese instante. Ese manejo, entonces, cuando comenzamos esta otra parte, que ya viene la parte, ya hicimos el análisis, digamos así, y viene la parte del manejo, la planificación, que es súper importante, porque muchos trabajan a razón de lo que el vecino hace o de lo que escucharon en algún momento, y no trabajan a razón del primer paso que quizás algunos se brincan, que es el análisis. ¿Qué recomendaciones pudieses tú darnos en esa parte de cómo iniciar ese manejo? Pues cómo saber trabajar con enmiendas, con cultivos de cobertura, toda esa parte que viene post al análisis de laboratorio. Fíjense algo, yo quiero enfatizar. Cuando dijimos el título que era el suelo como base de la productividad, es porque sencillamente es en el suelo donde ocurren todas las relaciones y toda la dinámica para que el cultivo pueda expresar su potencial genético. Recuerden que el cultivo está íntimamente ligado al suelo. Sus raíces están introducidas en el suelo, en un sistema que se llama suelo-planta. Ese sistema suelo-planta, entender ese sistema suelo-planta es lo que nos lleva a nosotros al éxito de la productividad. ¿Por qué? Porque el contacto entre las raíces, el agua disponible y el suelo es lo que se conoce como rizósfera. Y en ese espacio es donde habitan estos microorganismos benéficos y también los patógenos para el desempeño del cultivo. Entonces, como punto importante, la rizósfera es el elemento determinante tanto en la nutrición como en la sanidad del cultivo.
Entonces, teniendo monitoreado qué organismos tengo benéficos, qué organismos patógenos tengo, puedo entender desde el punto de vista nutricional cuáles son los elementos que vamos a agregar para que el cultivo pueda desarrollarse y expresarse. Exactamente. Entonces, vamos a la primera premisa. Un suelo sin vida microbiana es un suelo muerto, es un suelo que no tiene respuesta a planes de manejo. La idea es mantener una vida activa y esa vida obviamente debería ser con microorganismos benéficos, microorganismos que solubilizan fósforo, que solubilizan el potasio, que emiten enzimas que tienen características bioestimulantes sobre el desarrollo de las raíces, que tienen la capacidad de controlar hongos patógenos del suelo. Eso es un suelo vivo. También se le llama un suelo supresivo. El suelo supresivo es aquel que tiene la habilidad de controlar sus principales problemas por su propia cuenta. Lo contrario de un suelo supresivo sería un suelo permisivo. El suelo permisivo es aquel que permite, valga la redundancia, que se manifiesten patógenos que van a causar daños al cultivo. Entonces la idea es suelo vivo o suelo supresivo para mejorar la expresión del potencial genético de la planta. En el caso del café, estamos hablando que una planta de café en promedio pudiera estimarse en unos rendimientos entre un 60 hasta 70 quintales por hectárea con un manejo ideal, pero si ese potencial está limitado por una condición adversa del suelo, entonces no vamos a llegar a esos rendimientos. Es donde es clave conocer el suelo, conocer dónde estás plantando o dónde está tu cultivo. Como primera parte del manejo, César, del suelo, tú hablas de lo que es mantener el suelo vivo, el suelo bien nutrido. Existen planes de fertilización que son, digamos, personalizados. Ya no se puede hablar de un manejo que, digamos, consigamos en internet una fórmula y ya. O sea, es importante saber que cada lote, por muy pequeño o grande que sea, necesita de una fórmula. En esa parte he visto que tú haces énfasis y tu trabajo también es, digamos, amplio, porque he visto cómo preparas la fórmula. Coméntanos un poco sobre ese trabajo. Ok. Sí, realmente cada finca es un mundo, cada suelo es un mundo aparte. Recuerden que nosotros como habitantes de nuestra Venezuela estamos parados sobre suelos que son altamente heterogéneos. Hay cambios abruptos en distancias muy pequeñas. Podemos tener en la finca 3, 4 y hasta 5 tipos de suelos. Eso nos hace un poco más complejo el manejo porque no es una receta generalizada. Acá la idea es hacerle la chaqueta acorde al tipo de suelo que estamos trabajando. Y en ese sentido nos apoyamos sobre todo con la microbiología para poder activar el suelo con el uso de consorcios microbianos o microorganismos eficientes, como se le pueda conocer, ¿verdad? Entonces, todo empieza con activar el suelo con microorganismos. Una vez que nosotros fomentamos esa vida en el suelo, todo lo demás viene por añadidura. La clave para que exista la energía suficiente para estos microorganismos es la materia orgánica. Un suelo sin materia orgánica, pobre de materia orgánica, tiene más dificultades para regenerarse que aquel suelo que la posee, porque ahí es donde está la energía que necesitan los microorganismos para reproducirse. Existen diversos microorganismos. Pudiéramos extendernos hablando sobre algunos en particular, pero hablemos del consorcio microbiano que incluye a bacterias, a hongos, levaduras, que son microorganismos que van a fomentar
esa vida microbiana en el suelo que se busca, que se desea. Entonces, Ok. combinar la materia orgánica con la fuente de nutrición, digamos, de origen de síntesis química, como son los fertilizantes granulados, es un primer paso hacia la activación de ese suelo. Porque no es solamente colocar químicos. Podemos diseñar un plan de fertilización perfecto con fórmulas químicas. Pero si el suelo no está vivo, no está preparado para degradar ese fertilizante que voy a colocar, entonces el fertilizante se pierde por las diferentes vías, por volatilización, por escorrentía, por lixiviación. Vamos a tener problemas muy graves en la pérdida del fertilizante y eso se traduce en pérdidas económicas, obviamente. Pero si el suelo tiene suficiente materia orgánica, está en la capacidad de retener humedad, de retener la nutrición y de además promover la vida microbiana que va a degradar ese fertilizante, la planta le estamos suministrando de la mejor manera el plan de nutrición preparado. Es esa parte donde decimos que a veces muchos piensan que asesorarse sale caro, pero pienso que el no asesorarse sale muchísimo más caro que consultar. Entonces es importante que sigamos esos patrones y que tengamos la asesoría técnica oportuna. Y en ese caso, César, del manejo de los suelos, la parte de asociaciones, de cultivos de cobertura, de todo eso que se habla de poder asociar con el café. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué recomiendas? Importantísimo también, ya que hemos repasado el tema de la materia orgánica en el suelo, de los microorganismos que deben estar de forma activa en el suelo, siempre también es muy importante mantener una cobertura en el suelo. Recuerden que el suelo, al igual que nosotros, tiene una piel y esa piel son las plantas que crecen de forma natural sobre el suelo. Esa es la manera en que el suelo tiene para defenderse de los principales eventos degradadores o erosivos del suelo. La alta radiación solar, las lluvias, el aire o la brisa, las fuertes corrientes de aire, son factores que erosionan el suelo. Y la manera que tiene el suelo de protegerse es con las plantas espontáneas, que las llamamos malezas también. Maleza es un término antropológico porque en la agricultura convencional todo lo que fuera una planta distinta al cultivo propósito se le denomina maleza. Fíjate que tú Claro. puedes tener una plantación de café y bajo ese concepto, si por alguna casualidad nace un tomate de ese que llaman tomate, el Sí, pequeñito, el sí, el tomate tipo tomatillo cherry, ese chiquitico, ajá. eso sería una maleza dentro de un sistema de cultivo de café. Entonces ese concepto hoy ha ido cambiando, está quedando el concepto de maleza en la obsolescencia, ya es obsoleto decir malezas, ahora Ujú. lo más conveniente es decir plantas espontáneas o arbences Ok. o inclusive plantas nobles que también forman parte de ese ecosistema. Entonces la idea es tener identificadas dentro del cafetal cuáles son esas plantas que no me compiten con el cultivo, pero que además me generan un beneficio importante, como lo es la cobertura del suelo. ¿Por qué es importante que el suelo esté cubierto? Primero se regula la temperatura del suelo. Los cafetales que están expuestos a plena exposición, si además se les aplica herbicida y el suelo queda desnudo, tienden a sufrir más daños por estrés calórico y estrés hídrico, porque no hay nada que regule la temperatura. El rayo de sol cae directamente sobre la superficie del suelo. Entonces, en primer lugar, regulamos la temperatura del suelo. En segundo lugar, se permite una infiltración más efectiva del agua de lluvia al caer sobre el suelo, porque en vez de correr, el agua infiltra y esa infiltración va hacia las raíces del café, pero también alimenta las raíces de esas plantas que están allí albergando microorganismos que son importantes para la biología del suelo.
Por otra parte también, las consecuentes limpias manuales de ese arbense fomentan también una incorporación de materia orgánica, porque la idea es cortarlas y dejarlas allí, sobre el suelo, para que los mismos microorganismos del suelo la degraden, la procesen y la hagan disponible en forma de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, de esa materia orgánica que se está removiendo. Fíjate, y muchas personas, disculpa ahí, y muchas personas tienen digamos, la costumbre de limpiar el café tanto que hasta algunos le pasan escardilla y dejan esos suelos totalmente descubiertos, y eso sería, o sea, casi que matando la vida del suelo, porque muchos piensan que porque se ve bien limpiecito, aparte, digamos que se ahorran limpiarlo nuevamente otra vez, entonces esa parte hay que dejar de pensar así y comenzar a trabajar en pro del suelo, que es lo que genera la productividad. Sí, eso es lo que hoy se trata de entender como lo que es la caficultura regenerativa. Manejar estos conceptos tal vez chocan contra lo que tradicionalmente se conoce, sobre todo cuando nos topamos con caficultores de cuarta, de quinta generación. Mira, yo crecí abajo una mata de café y las cosas se han hecho siempre así y a nosotros nos ha funcionado así. Esas cosas a veces no nos dejan ver más allá de lo que hoy estamos viviendo. Obviamente un caficultor de cuarta, de quinta generación tiene un aprendizaje heredado inclusive de sus bisabuelos, pero resulta que esos bisabuelos ejercieron una caficultura en unas condiciones ambientales muy distintas a las que tenemos hoy en día. Entonces, todo eso es parte de la ecuación de lo que estamos haciendo y debemos considerar y abrirnos hacia nuevas tecnologías para poder ejecutar o ejercer una caficultura moderna, una caficultura actualizada a los nuevos tiempos, porque estamos hablando de que todo está siendo afectado por el clima, por el cambio climático al cual estamos siendo sometidos. Entonces, hay que abrir la visión, hay que explicar, esto es un proceso de evangelización. Esto que estamos haciendo a través de este canal es una evangelización para que tanto caficultores de generaciones como los nuevos caficultores puedan entender estos nuevos enfoques, porque la idea es mantener el recurso suelo, que es lo que da la sostenibilidad del sistema. Se puede ser sustentable, pero no se puede ser inclusive sostenible. Pero si se es sostenible, se pudiera ser sustentable. Y ahí es donde tenemos que evaluar esos aspectos para que la caficultura sea mucho más sostenible a lo largo del tiempo. Exactamente, César. Ese tema es importante, como tú dices, es la propia palabra, evangelizar, llevar el mensaje continuamente para que así se trabaje de una forma más amigable con el ambiente y amigable también con la productividad, porque te ayuda a ser más rentable. Esa parte salud, esa parte de los cultivos de cobertura, yo estaba leyendo y he visto también que muchos trabajan con cúrcuma, con jengibre, siembran en el cafetal y es una manera también de percibir económicamente algo que te ayuda también a invertirle al café. Sí, va a depender del sistema que tú diseñes. Recuerden, lo acabamos de decir, cada finca es un mundo, cada suelo es un mundo. De repente el mismo sistema agroforestal en una finca acá en Lara no tiene la misma efectividad que un sistema agroforestal allá en Caripe. Por ejemplo, a mí me encanta la asociación de naranjas que tienen allá en Caripe con café. Para acá hay productores que han sido exitosos con aguacate y café. Otros han incorporado macadamia, nuez de macadamia y café. Y así sucesivamente. Hay un sinnúmero de asociaciones que podemos hacer en el caso del café, ¿verdad? Que nos va a permitir mantener
un sistema mucho más resiliente, porque la idea es que el sistema tenga resiliencia, que no dependa de tantos factores externos. O sea, que no dependa de que si yo no pude hacer una aplicación de fertilizante en este ciclo, todo el sistema colapsa, todo el sistema se viene abajo. La idea es que el suelo, que es el actor clave, tenga la capacidad de mantener la productividad de ese sistema a pesar de que no se incorpore una fuente de energía exógena como son los fertilizantes, ¿sí? Que el mismo sistema tenga la capacidad de proveer nutrición. ¿Y cómo sería eso? Con cultivos asociados, con sombra y con cobertura, porque eso nos aporta materia orgánica que va a dinamizar todo el sistema y le va a permitir al sistema ser resiliente. Es así. Y tocando el tema de los fertilizantes ahora, tú como gerente técnico de Lefaria, del grupo Lefaria, ¿qué productos ahorita están ustedes ofreciendo en cuanto a fertilización para el café, para mantener ese suelo fertilizado? ¿Qué productos están manejando ahorita para que también nos hagas énfasis en eso y nuestros productores sepan con qué herramientas contar a la hora de fertilizar? Ok, Lefaria es una empresa nacional que siempre ha estado en la búsqueda de soluciones innovadoras para el campo. Yo puedo decirles que orgullosamente me siento parte de este equipo que hemos logrado establecer una dinámica en el sector agrícola con un enfoque que es innovador, que es el tema de los bioestimulantes, que tal vez acá en Venezuela se viene hablando recientemente de bioestimulantes, ponte hace 4 o 5 años, pero resulta que hace más de 30 años ya la bioestimulación existe en Europa, en países desarrollados. ¿Qué ha pasado que hoy necesitamos más de bioestimulantes? Sencillamente que estamos siendo tocados por el cambio climático. Y es cuando hoy más aún necesitamos de estas herramientas, de estas estrategias, para poder sostener la productividad de los cultivos. Y en ese sentido, entonces, nuestra propuesta está en el uso de herramientas orgánicas, como son los extractos de algas. Extractos de algas que están diseñados para mejorar la productividad de un cultivo, incluso llegar a aumentar los rendimientos entre un 20, un 23 y hasta un 25% con la incorporación de estas herramientas dentro de los planes de manejo. Si estos extractos de algas nosotros los combinamos con fuentes de aminoácidos que también tienen una función importante dentro de la fisiología de la planta, entonces estamos fortaleciendo el sistema inmunológico del cultivo y preparando el cultivo para que pueda soportar los efectos del estrés ambiental. En eso está enfocada la línea de Lefaria y como gerente técnico de la empresa puedo decir con propiedad que tenemos resultados que mostrar, experiencias que ver y testimonios que escuchar en todos los rubros. En el café, como amante de este sector y como caficultor, digamos que de café de especialidad, puedo decirles que es una de las vías más expeditas para la transformación de la caficultura, la bioestimulación. Esa parte de... Dame un chance, César, voy a conectar la computadora aquí se me olvidó conectar la corriente y vuelvo ahorita, pero ya, quédate un momento ahí. Gracias por todos estos comentarios que estamos recibiendo. Importantes los aportes del amigo José Rivas. De hecho se trata de un compartir. Todos estos nombres de microorganismos que nos compartes por acá sin duda son parte de la estrategia. Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Megatherium, las pseudomonas, Saccharomyces como las levaduras, todas forman parte de la estrategia. Ok, listo. Entonces hablábamos del tema de los productos del grupo Lefaria. Esa parte de los extractos de algas, pudiésemos quizás darle un poquito más de
de conocimiento a nuestros productores. ¿Cómo es ese producto que nos comentaba? No, mira, casualmente por acá tengo un Ajá, plan de fertilización para café que hemos diseñado, ¿verdad? Digamos que basado en nuestra experiencia en campo, basado en nuestros estudios de laboratorio y en el conocimiento que tenemos sobre el cultivo, de manera que esta propuesta, que es una propuesta técnica comercial, puede adaptarse en un sinnúmero de agroecosistemas cafetaleros, ¿verdad? Obviamente no es una camisa de fuerza, se pueden hacer cambios o adaptaciones dependiendo de la situación del cultivo, pero es una guía orientativa bastante interesante y bastante importante para, bueno, obtener mejores rendimientos. Fíjate que acá lo hemos desglosado para tener inclusive una aplicación mensual. Esto, en la medida que la finca es pequeña, es más factible hacerlo. Obviamente en fincas mucho más grandes se limita un poco más las aplicaciones, pero no quiere decir que si yo hago por lo menos unas 3 aplicaciones en el año, no pueda aumentar los resultados. La idea es mantener el enfoque, que es la bioestimulación. Entonces, esta guía está a la orden, puedo hacértela llegar, excelente. compartirla para que puedas difundirla entre los caficultores de la zona y de todo aquel que nos está viendo por este medio, pues estamos a la orden para que la tengan. César, esa parte de la aplicación de los fertilizantes existe, siempre he tenido la duda de, ¿existe una forma de aplicación segura? O sea, que no afecte, digamos, al trabajador, al productor, o estos productos son totalmente, digamos, no influyen tanto en la seguridad, en la bioseguridad de la persona. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, nuestro enfoque está en el uso de herramientas orgánicas, biológicas, que no son nocivas para la salud. Cuando trabajamos con consorcios microbianos, si los sabemos procesar, multiplicar de manera adecuada, no representan ningún riesgo para la salud. De hecho, muchos de los microorganismos que se utilizan en los consorcios microbianos son utilizados para la bioremediación, sobre todo de aguas residuales, plantas de tratamiento. En algunas de esas situaciones se utilizan microorganismos para depurar estas aguas. Quiere decir que muchos de ellos son beneficiosos, inclusive para la salud humana, ¿sí? Solo si se manejan de la forma correcta, ¿sí? Que no hayan contaminación cruzada, que no hayan focos de contaminación que me permitan la entrada de un microorganismo que sí puede ser nocivo para la salud. Por eso es que todo debe hacerse con el debido asesoramiento técnico. Ojo, Exacto. el Ajá. conocimiento empírico, el conocimiento ancestral, el conocimiento académico son igual de importantes. Todos deben conjugarse en un mismo principio de acción. Eso sería lo que también se conoce como un manejo holístico, lo mejor Exacto. de lo mejor. Exactamente, unir todos esos conocimientos para, porque son importantes. Eso es una estadística que tiene años, entonces nunca debemos dejar a un lado eso y enfocarnos solo, sino como tú dices, de manera holística, reunir todos esos conocimientos son factor clave para ser productivos. En cuanto a la identificación de los problemas, que ya venimos tocando el análisis, tocamos la fertilización, tocamos la parte de aplicación, del manejo. ¿Cómo identificamos esos problemas que pueden estar suscitándose en el suelo y que la planta nos esté diciendo y nosotros no sepamos cómo saber? Muchos de repente piensan que es, no sé, que cayó algo en la mata o simplemente es un hongo o esto, pero puede estar relacionado con el manejo también nutritivo del suelo. Déjame colocar aquí en modo avión, que están Ajá, entrando varias llamadas para poderte responder. tranquilo. Tranquilo. Ok, mira,
hay un principio que también debemos considerar, llamado teoría de la trofobiosis. La trofobiosis fue una teoría propuesta por un investigador francés llamado Jacques Chabossiou, y esta teoría fue traducida al español por el colombiano Jairo Restrepo, en la que se señala la estrecha relación que existe entre la nutrición y las afecciones por plagas y enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? En palabras sencillas, en la medida que un cultivo está bien nutrido, está mejor preparado para repeler a sus principales plagas y enfermedades. Y ese principio aplica para las plantas, pero también aplica en nosotros. Si nosotros nos nutrimos bien, dormimos bien, tenemos buenos hábitos, cuando nos enfermamos, una gripe dura 3 días, a lo máximo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está preparado para encapsular ese virus. Pero si por el contrario tenemos malos hábitos de vida, mal sueño, mala alimentación, tabaquismo, alcoholismo, nuestro sistema inmunológico está por lo general deprimido. Y una pequeña gripe nos pudiera durar inclusive hasta 15 días. Lo mismito pasa con las plantas. Un ataque inicial de una enfermedad puede ser solamente eso, un ataque inicial. Si el sistema inmunológico está preparado, la planta lo repelerá. Si ese ataque inicial ocurre en un momento en que el sistema inmunológico de la planta está deprimido, entonces esa planta va a tener severas afectaciones por el patógeno que lo afecta. Entonces, en ese sentido, la idea es que durante una inspección técnica, el técnico pueda evaluar cuáles son esas principales enfermedades y plagas que están ocurriendo en ese café y de una vez se asocian a un posible desequilibrio que existe en el suelo en función de las relaciones que hay en el suelo y que hay en el ambiente, en ese microclima que se manifiesta entre lo que es el suelo y la sombra. Recuerden que por lo general, bueno, en Caripe, yo debo reconocer que la caficultura de Caripe, a pesar de que siento que hay la necesidad de llevar mucha más información, es una caficultura diferenciada porque la mayoría de sus cafés están bajo sombra y eso es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que van a ocurrir allí de forma natural por el sencillo hecho del aporte de la materia orgánica, de la regulación de la temperatura, ¿sí? Entonces, entender todo eso durante una visita técnica o la visita de diagnóstico de una unidad de producción te lleva a pensar sobre cuáles son entonces los planes a fomentar. La inclusión de una herramienta biológica o hacer un barrido con una estrategia orgánica o química y luego cambiar el chip hacia lo biológico. O sea, todo es un plan. Hay que diseñar el plan en función de lo que se está viendo en la unidad. Sí. Exacto. Sí, sí, lo que pasa es que se quedó un poquito retardada la imagen, menos por la señal. Exacto, o sea, podemos decir Con interferencia. ¿me escuchas bien ahora? ¿O está? ¿Me escuchas bien ahí? Ya va, ya veo cuál es el problema acá. El problema era mi conexión de internet que se había ido. Ah, ok, perfecto. Entonces podemos decir que muchas veces, o sea, más allá de identificar si es enfermedad o es nutrición, el punto clave de todo sigue siendo la nutrición, porque las plagas y las enfermedades atacan si no está bien nutrida la planta. Entonces no podemos decir que, bueno, le atacó esto sino también hay que ir abajo a ver cómo estás alimentando, cómo estás tratando el suelo. En la parte económica, César, ya hablando de la parte del bolsillo, estos planes de fertilización, este manejo técnico, sí tiene un gran peso en el bolsillo. A veces, porque muchos productores
se retraen de eso pensando que es una inversión muy alta. Entonces, ¿cómo pudiésemos manejar esa parte para, para lograr que los productores vayan teniendo en cuenta que sí se puede? Ok, mira, mucho más que un peso económico, creo yo que es el desconocimiento muchas veces de las estrategias, ¿sí? Entonces, para mí, el producto caro o la estrategia cara es la que no te funciona. Si tú diseñas bien un plan basado en los principios de acción, ajustados al diagnóstico que tú haces, sin duda alguna tienes que tener resultados positivos, ¿sí? Pero si nos vamos a los números, las estrategias biológicas, consorcios microbianos o microorganismos eficientes, tienden a bajar mucho los costos de producción inclusive. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a producir hasta en la misma finca, ¿ves? Con recursos de la finca. Entonces, por eso es que esto que estamos haciendo es importantísimo, porque le va a despertar esa curiosidad al caficultor y va a decir, bueno, César, ¿cómo puedo yo entonces producir esos microorganismos en la finca? Hay maneras de hacerlo. Están las famosas biofábricas, que son productoras de microorganismos eficientes para el manejo de suelos. ¿Ven? Están el vermicompost, que lo puedes producir tú mismo en la finca, que requiere tiempo, que requiere de espacio, que requiere de inversión. Sí, verdaderamente se requiere, pero se puede hacer, no es imposible. Y es una manera de que el sistema vaya fortaleciéndose hacia la resiliencia, que es lo que estamos hablando. Si por alguna razón no tuve el dinero para comprar el NPK, pero tengo en mi finca una producción de humus, tengo una producción de microorganismos, esa aplicación me puede salvar inclusive esa cosecha. ¿Por qué? Porque el hecho de no aplicarle un gramo de fertilizante no me puede comprometer la cosecha entera del año, ¿ves? Ahí es donde está el punto, a llevar al sistema a que no sea tan dependiente de fuentes externas, de fuentes exógenas. Exacto, que aumente, o sea, tener esa diversidad, digamos así, un, una cartera digamos, de opciones para que a la hora de te falle el bolsillo puedas tener en tu finca también cómo resolver, y aparte que es más amigable con el ambiente, digamos así. Entonces, esa parte que tú hablas Exacto. de tener esa, esa producción de fertilizantes orgánicos, al nosotros aplicárselo al suelo, tiene un tiempo de acción más prolongado. O sea, hay que, digamos, Sí. aplicar más que si fuesen, por ejemplo, el NPK. Sí, recuerden que los fertilizantes de origen químico sintéticos tienen un grado de acción y una durabilidad en el suelo. Dependiendo de si el suelo tiene mayor capacidad de retención de nutrición o no, eso va a condicionar la durabilidad del fertilizante allí en el suelo haciendo su trabajo. Por el contrario, si nosotros inoculamos el suelo con microorganismos eficientes, con ese consorcio microbiano que nos va a generar una dinámica en el suelo, la hojarasca que cae de los árboles, y fíjense que he visto que en Caripe hay mucho bucare, esto es Sí. importante que lo sepan, el bucare es una eritrina, familia perteneciente a la familia de las leguminosas, que tiene la habilidad de aportar nitrógeno. Entonces va a aportar nitrógeno al suelo a través de la fijación simbiótica y a través de la hojarasca. Toda esta hojarasca de estos árboles que caen en el suelo tiene un aporte importante tanto de materia seca como de nitrógeno en el suelo. Y los principales obreros que van a degradar esa materia orgánica son esos microorganismos que nosotros estamos aplicando a través del consorcio microbiano. Exactamente. Ojo, no Ajá. estamos satanizando el uso de fertilizantes. Es necesario el uso de fertilizantes, pero debemos armonizar en ese proceso de transición hacia una caficultura más sostenible ambas estrategias. Que yo pueda tener en el panorama las dos estrategias. Si las puedo tener en la finca, mejor. Pero las dos estrategias deben formar parte del manejo del suelo. Porque el suelo, como se los dije al principio, es un ente vivo que necesita
una dinámica. Es el hábitat, en principio, de las raíces del cultivo, del café, pero también es el hábitat de todos esos microorganismos que degradan la materia orgánica, que procesan, que tienen sus procesos de síntesis de enzimas, que van a beneficiar al cultivo. Usted puede aplicar un saco de urea por mata, si lo pudiera hacer, pero si en el suelo no existen las nitrosomonas necesarias para convertir ese gránulo de urea que tiene nitrógeno ureico a nitrógeno amoniacal, la urea se pierde toda por volatilización. Entonces usted cree que está abonando y lo que está es perdiendo el fertilizante y por ende el dinero. ¿Por qué? Porque no hay un suelo vivo que ataque de una vez a ese grano de urea y lo lleve de nitrógeno ureico a nitrógeno amoniacal. Exacto, o sea, es como quien dice trabajar a ciegas y no saber. Cuando dices que no es tanto el bolsillo, sino el conocimiento, es la base fundamental. Y es por eso que todos estos encuentros que pudiésemos realizar son súper importantes para nuestros productores, para que aprendan, para que sepan, para que se conecten con estas ideas que son muy importantes para trabajar en pro bueno, más allá de la agricultura sostenible, a ir creando ese camino para llegar allá. O sea, que como tú dices, parte y parte. Tampoco podemos descuidarla, empezar con una parte totalmente orgánica, porque pudiese ser, conocí un caso en Mérida que cuando estuve allá en el Congreso de Cacao, Internacional del Cacao, fui a una hacienda que la persona inició de una forma totalmente orgánica. Y bueno, también esa parte no es tan recomendable porque le atacó una antracnosis, tenía un hongo en las plantas, no fue bien asesorado y por ende perdió mucho dinero. Que esa parte también es importante recalcarla, que no es que todo sea orgánico. Exacto. Sí, como te digo, no es un cambio abrupto, no es un antes y un después, no, es una transición hacia un modelo de agricultura o de caficultura que nos permita ser sostenibles y también ser rentables, obviamente. Pero para eso hay que estudiar un poquito más, ampliar la mente, abrir la mente hacia nuevos conocimientos, nuevas herramientas, cosas que se están haciendo en muchas latitudes. Yo por lo menos tengo la dicha de viajar a nivel nacional y ver muchas de las experiencias que ocurren. Santa Cruz de Mora, hacia los lados del Táchira, Lara, en el mismo Yaracuy, que en este momento hay café, bueno, Trujillo, con su zona cafetalera de Boconó, Caripe, que de verdad Caripe es una zona con un gran potencial, sobre todo por su cercanía al mar, sobre todo para los cafés de especialidad, da unas características y unas notas sensoriales totalmente auténticas y distintas de todo lo demás que tú puedas probar. Así como en la Colonia Tovar, que también existe café, ahí tenemos una caficultura con un gran potencial. Entonces, son aspectos que el caficultor debe considerar y no quedarse siempre en el mismo manejo, como llaman, en la romana vieja. Ya lo decía el científico Albert Einstein, no podemos esperar resultados distintos si hacemos las mismas cosas todo el tiempo. Digamos que traducido al español es, si hacemos lo mismo, no vamos a tener nunca resultados distintos. Tenemos que atrevernos a hacer cosas. Lo mismo y trabajar también con esa parte técnica, pues, porque muchos a veces piensan que variar, bueno, yo puedo hacerlo, pero también es súper importante la asesoría técnica. ¿Tienes pensado volver a Caripe para tenerlo en cuenta para nuestros productores, alguna visita, algunas actividades que tengas por allí planificadas? Bueno, mira, en este momento yo estoy atendiendo algunas solicitudes, digamos que a distancia, con algunos productores de allá, que tuvimos la oportunidad de compartir en la feria Flor y Café, ¿verdad? Y hemos estado haciendo algunos trabajos interesantes. Sin embargo, dentro de mis responsabilidades, dentro de Lefaria, está el volver a visitar la zona de Caripe, digamos que en un tiempo prudencial. Creo que en el segundo trimestre estaríamos visitando la zona, ¿verdad? Y pudiéramos coordinar una actividad con productores allá de café que nos permita ahondar un poco más en el tema que estamos tratando. Exacto. Y lo que es la parte de Consuagro, ¿tienes
algún contacto, algo que pudiésemos dejar abierto para que las personas puedan tener esa opción. Sí, Consuagro es una empresa propia, familiar. La estamos manejando desde hace ya 13 años. Empezó como una iniciativa de tienda agrícola, ahora lo hemos transformado en un consultorio agrícola donde nos manejamos más con proyectos. Digamos que estamos más enfocados en los proyectos productivos más que en una comercialización per se. Acá la idea es establecer planes de consultoría o de asesoría bajo la figura de proyectos, y eso es lo que estamos llevando a través de Consuagro, que es la nueva identidad corporativa de consultorio agrícola. Es la fusión del tema comercialización con el tema de la consultoría. Exacto. Ajá. Ok. Donde nos... Perfecto. Bueno, por ahí me envías los datos, lo que es la parte de las redes sociales para compartirlo aquí también en los grupos y con nuestros productores. Un mensaje final, César, que tú pudieses dejarle sobre todo a esos productores que están iniciando, esos productores jóvenes que están comenzando hoy en este mundo del café. ¿Qué mensaje pudieses darle en cuanto a, bueno, voy hablando del tema de los suelos, que es el inicio, pues el génesis de todo esto? Entonces, unas palabras allí finales para todos esos productores. Y en principio, para los caficultores, atrévanse a invertirle a su café. El café es un cultivo noble que te retribuye la inversión. Todo bajo un programa de asesoría, bajo un programa de trabajo articulado. La improvisación se paga caro porque se paga con tiempo. Tiempo que pude haber hecho los correctivos y no los hice por desconocimiento, ¿sí? Y lo otro es que conozcan sus suelos, conozcan su ambiente, conozcan su zona, conozcan las variedades con las que van a trabajar. Pero fundamental, el suelo. Si conocen el suelo, ya tenemos por lo menos un 70% del camino andado hacia el éxito, hacia la productividad. Excelente. Bueno, por aquí no tengo preguntas activas. No sé si en tu live tengas alguna que pudiésemos contestar o he revisado, pero no. Sí, por aquí tengo algunos amigos que me han hablado acerca de la antracnosis y la llaga negra en café. Son enfermedades que están ligadas estrechamente a un problema de suelo. Sobre todo la llaga negra es un problema que se manifiesta en suelos cuyo pH está por debajo de 4.5, con presencia de aluminio, porque bajo esas condiciones el hongo llamado Roselia tiene la habilidad de permanecer en latencia, y cuando se realizan labores de limpieza manual, el obrero por lo general tiende a tocar el tallo con la herramienta, con el machete, y hace heridas, y es la vía de entrada del hongo Roselia, que es el conocido como llaga negra o mal de machete, también se le conoce. Y la antracnosis también está asociada a un problema nutricional. Si la planta logra tener niveles altos de productividad, yo debo ajustar mi plan de fertilización aumentando la dosis de la estrategia, bien sea orgánico, bien sea químico, para poder mejorar el desempeño de esa planta en el ciclo siguiente. En cuanto a antracnosis y llaga negra que me señalaban por acá. Bueno, ¿de dónde eres, César? Estoy en Lara. Estamos haciendo un trabajo técnico con muchos aliados también. Técnico, comercial. Por aquí hay otro que nos dice: eso del compost es bueno, porque yo como técnico lo usé con mi hermano y fue muy bueno. Es materia orgánica, se los dije. La clave angular o la piedra angular del negocio agrícola es la materia orgánica. Primero, porque es económica, y segundo, porque los beneficios que nos reporta son altísimos. La materia orgánica compostada, bien tratada. Por aquí tengo, bueno, sería hacer talleres a los productores de las comunidades, de lo que usted dice, importante.
podemos utilizar esta herramienta de live por TikTok para poder dar algún taller de plagas, enfermedades. Ayer casualmente terminaba de dar uno presencial con productores de Humocaro, una zona de acá de Lara, que está migrando de ser hortícola ahora a ser caficultora. Ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto. ¿Cómo manejo integral? Bueno, el manejo integral es la aplicación de diferentes estrategias de manejo para conseguir un objetivo positivo en el cultivo. ¿Qué otro tengo por acá? ¿De dónde eres? Bueno, nuevamente de acá del estado Lara. Estoy en Sanare, zona caficultora. Tengo mi propia parcela de café. Trabajo café de especialidad. Tengo 2.5 hectáreas de 4 variedades: Monteclaro, Catimor, Catuaí y Colombia 27, o en la caficultura de especialidad llamada Villanueva Amarillo. Estoy a 1700 metros sobre el nivel del mar. Soy María Carolina, soy técnico de campo. Bueno, felicidades María Carolina, ese es el trabajo. Tenemos mucho trabajo, estoy a la orden para lo que sea. Gracias. Como baños orgánicos, los humus son fuentes orgánicas. Los consorcios microbianos, el cobre y el azufre están considerados dentro del manejo orgánico en el café. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, soy de campo y también una mata de café. Bueno, varios comentarios, ¿oíste, Luis? Excelente. Bueno, aquí todavía estamos. Lo que pasa también hoy había se reactivó el diplomado de maestro cafetalero aquí en Caripe, entonces muchos caficultores asistieron están a esta hora ya. Entonces me imagino que también eso evitó un poco aquí la interacción de la parte de Caripe. De todas formas, esto está siendo grabado y voy a dejar por aquí abierto a la hora de publicarlo en el canal de YouTube, también en nuestras redes sociales, que cualquier pregunta que pudiesen hacer. También en principio fue sobre todo la zona de, esto se llama Bucaral, creo que se llama esa zona caficultora. Churuguara tuvo en principio café, luego migró hacia la ganadería. Excelente. Bueno, César, Santa Cruz de Bucaral, correcto. Santa Cruz de Bucaral, caficultora. Adelante, Luis. Ajá. Bueno, creo que estuvo bastante completa la entrevista. Agradecido con tu tiempo, que sé que a veces es algo complicado. Voy a dejar abierto para un próximo programa ir creando iniciativas. Solo hablemos de suelo, hablemos quizás de manejo fitosanitario, también de cosecha, post cosecha, de muchas cosas que pudiesen ayudar a nuestros caficultores y, ¿por qué no? Bueno, la parte de la voz del productor, también ayudar a los que trabajan otros rubros como hortalizas, también el manejo de frutales. Claro que entonces sí, yo súper agradecido. Mira, saludos desde Guyana. Aquí también hay café interesante, ¿ves? Yo he tenido la oportunidad de ir a Upata y en Upata he visto café también. Upata en el estado Bolívar. Bueno, Luis, para mí, nuevamente te reitero mi mayor disposición a compartir este tipo de actividades. La idea es que nuestros caficultores y nuestros productores agrícolas pues cada vez mantengan una actualización en el conocimiento y bueno, nosotros estamos para eso, estamos totalmente al servicio de los productores. Muchísimas gracias a todos, a ti por esta iniciativa, espero verte pronto nuevamente por allá en Caripe y bueno, mantener este canal educativo. Perfecto. Se presta para mucha interacción. Muchas gracias. Perfecto, agradecido, César.